Muy buenos días, bienvenidos a Salud en Vivo. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica del Inca y a AMA, Air Medical Assistant. Tenemos como invitado el día de hoy, al doctor Federico Osores Donaire, un reconocido médico cardiólogo con amplia experiencia. El doctor Osores tiene una subespecialidad en cardiología intervencionista, hemodinamia, que la realizó en Uruguay, especialista en colocación de marcapasos, en tiltes, que eso vamos a hablar después en otro programa, y además de eso ha participado en varios comités de inmunosupresión en pacientes post-trasplantados. También se ha formado en gerontología. Entre las muchas jefaturas que ha tenido acá en el país, vale destacar la jefatura del servicio de hemodinamia en el Hospital Naval. Bienvenido, doctor Osores, y muchas gracias por hacerse un tiempo en su ajetreada agenda y participar en este programa. Muchas gracias por venir. Buenos días, Patricia. Es un honor estar contigo, que tú siempre tan preocupada por la salud y es importante para nosotros colaborar con todo el público para que tenga conocimiento de estas patologías que son importantes. Muchas gracias, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Y muy novedoso. Y además que nos da, como dice el tema, nuevas esperanzas, ¿no? Y son nuevas esperanzas para pacientes con diabetes portadores de la enfermedad coronaria. Y dicen muchos estudios que la diabetes mellitus está presente en casi un tercio de los pacientes que presentan justamente la enfermedad coronaria aguda, ¿no? ¿Cuál sería la causa o qué usted nos puede decir al respecto? Eh, la diabetes tiene una larga historia y aparece inclusive antes del nacimiento. Si la madre es con tendencia diabética, el niño probablemente lo tenga. Según el ENDE desde 2019, de cada 100 peruanos, 3.9 son portadores de diabetes. Estamos hablando antes de los 5 años. Y este estudio es 0.3 más que el anterior. Vemos que la incidencia en los pacientes mayores de 40 años es de 7%. Si vemos que la prevalencia de la enfermedad coronaria en estos tipos de pacientes es de 40%, vemos la importancia de esta enfermedad asociada a la enfermedad coronaria. Hay que destacar que la causa de muerte en las personas por encima de 40 años son las asociadas a patologías cardiovasculares muy por encima de los problemas de cáncer. Esto ocurre en el mundo y también en el Perú. Y eso obviamente es un problema de salud pública bastante importante, ¿no? O sea, que digamos que es fundamental la prevención, pero no desde cuando uno ya es adulto, sino desde que es pequeño, ¿no? O sea, los papás, digamos que eso es un llamado de atención fuerte a los papás que tienen hijos pequeños, ¿no? Sí, claro, Patricia, de acuerdo a las estadísticas, el ENDEL, el Instituto Nacional de Salud y Estadística, ha demostrado que un 13% de los niños antes de los 5 años tienen sobrepeso y 3% son obesos. Y probablemente estos niños, cuando sean adultos, van a seguir con sobrepeso y van a seguir con obesidad cuando tengan 40 o 60 años. El metabolismo a partir de los 40 años comienza a enlentecerse y ya es más difícil perder peso. Pero la buena noticia es que últimamente han salido dos medicamentos que tienen importancia en el tratamiento no solamente de la diabetes, sino uno que es la semaglutida, que está asociada a la disminución de apetito y a la pérdida de peso, y otro que es la dapagliflozina de 10 miligramos, la cual disminuye la incidencia de infarto e insuficiencia cardíaca y muerte de origen cardiovascular, así como las hospitalizaciones realizadas por estas patologías. ¿Y estos medicamentos tienen efectos colaterales o es o es más el beneficio, digamos, que el perjuicio que podrían tener estos efectos? Digo porque también está indicada para niños. Uh,
Toda medicación tiene un efecto primario que es benéfico y posiblemente muchos efectos secundarios que, digamos, hacen que el paciente o no sea candidato o abandone el tratamiento, ¿no? Pero estos dos son bastante inocuos, sobre todo la semaglutida por su método de acción. El método de acción de la semaglutida es una incretina, quiere decir que es parecida a una hormona natural que estimula la liberación de insulina y hace que la insulina funcione en aquellos pacientes que necesitan mayores dosis de insulina de acuerdo a la ingesta de carbohidratos. Y el otro, que es la dapagliflozina, la cual Ajá. hace que elimines la glucosa a través del riñón asociado a una diuresis osmótica. El problema más de la dapagliflozina es la hipoglicemia, o sea, la bajada de la glucosa Ah, a niveles normales. Ahora, estos medicamentos los toman inclusive aquellos pacientes que no son diabéticos. ¿Por qué? Porque quieren bajar de peso. Eh, claro. Y Ese es ahora el se ha abierto un objetivo. debate inclusive en Estados Unidos porque acá no tenemos estos medicamentos, al menos el primero. ¿Por qué? Es muy caro. Cuesta cada Mm. ampolla de uso semanal unos $1.500. Wow. Y la seguridad social cuando los da te cuesta $3. Mm. Entonces, de acuerdo a la demanda, los médicos la recetan muy prudentemente. Lógicamente, el que tiene dinero lo usa. Entonces, se está viendo un debate de que este medicamento está eh, muy fácilmente accesible para el que tiene dinero y no para aquellos que Claro, lo necesitan y no tienen los recursos necesarios. claro, claro. Y en este caso, ¿cómo se puede hacer? Porque sabemos que la pandemia también ha influido muchísimo en temas de obesidad, ¿no? Y sobre todo en los niños que tuvieron que estar en sus casas solamente con el televisor o con el celular, que muchos pequeños ya tienen su celular, cosa que un poco que es perjudicial, puesto que no salen a jugar y a hacer ejercicios, ¿no? Tienes razón, Patricia. La pandemia ha cambiado nuestros hábitos de comportamiento, tanto en alimentación como en nuestras posibilidades de hacer ejercicio, ¿no? Si sumamos a eso el uso de los medios de trabajo en casa, hacemos que Claro. las personas vayan a tener más peso. Vemos que la mortalidad ha seguido en aumento de la enfermedad coronaria y vamos a ver una especie de pandemia de problemas coronarios en los Mm. próximos años asociados a este confinamiento y también por el virus mismo. Sabemos que el virus del coronavirus se une a los receptores de la hipertensión arterial y por eso el paciente hipertenso es más susceptible de coger el coronavirus, así como de forma más intensa, digamos, ¿no? La intrusión del virus en este tipo de pacientes. Claro, este virus nos ha dejado bastantes problemas de salud, ¿no? En muchos aspectos también, en pulmones y demás, ¿no? Claro, Pero, y exactamente, la, Patricia. Yo creo que la variante Delta comprometía hasta el pulmón en un 80% y también causaba miocarditis, así como lo claro, causa las sí, sí. vacunas en ciertos casos con menor prevalencia, ¿no? Y eso no se va a ver solamente ahora, sino en los próximos años. ¿Y qué se recomendaría? ¿Hacer prevención más continua? ¿Qué recomendamos a los pacientes que tienen este tipo de Claro, la problemas? prevención primaria, o sea, la prevención en el paciente que no ha tenido la enfermedad es lo más básico. Y esto comienza no desde que tenemos 20 o 40 años, comienza de una alimentación saludable y ejercicio desde Mm, niños, ¿no? El niño obeso probablemente sea un adulto obeso. claro. Lo otro es los genes, ¿no? Si tenemos familia que tiene antecedentes de enfermedad de dislipidemia, diabetes o enfermedad coronaria, lo lógico es que se inicien los exámenes más prontamente que la población en general y se recomienda antes de los 20 años, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que ya son obesos, pero no solamente el obeso que tiene una masa corporal de por encima de
30, sino en aquellos en los cuales la cintura tiene más de 90 centímetros y de 80 centímetros en la mujer. Son aquellos que particularmente tienen probablemente secreción excesiva de insulina y que posteriormente van a desarrollar diabetes. Claro. ¿Y cómo afecta la insulina en los pacientes diabéticos? Eh, la insulina, que es la hormona que metaboliza los carbohidratos, ayuda al hígado, que es liberada por el páncreas, ayuda al hígado, ayuda a los músculos a metabolizar la glucosa, que es el sustrato energético para que estos funcionen, y los ayuda a descomponer. En algunos casos, la hiperinsulinemia causa que haya proliferación de ciertos tipos de células, tanto en el corazón como en riñón, y el páncreas al final, el estímulo es tan fuerte que se agota y deja de secretar insulina y nos lleva a una diabetes ya establecida, francamente. ¿Las causas hasta el momento son desconocidas o se conocen las causas de la diabetes? O sea, un paciente, aparte de lo que nos está comentando, el tema de obviamente, de la herencia, digamos, que traemos de familia, Sí, hay efectivamente, pero algunos. es que no solamente hay un tipo de diabetes, hay 7 tipos diferentes de Ah, diabetes. mm, Normalmente la diabetes juvenil o la llamada tipo 1 está más fuertemente ligada a la genética. En cuanto a la diabetes tipo 2, hay una parte genética y hay otra parte, digamos, de comportamientos o de hábitos nutricionales y de ejercicios. Si tenemos en cuenta en el Perú que nuestra dieta se basa mayormente en carbohidratos, tenemos ver que claro. la prevalencia de diabetes es alta, ¿no? Claro, sí, sí, acostumbramos a mezclar este arroz con puré o como veníamos conversando hace un rato, una papa a la huancaína que mezcla, ¿no? Dos o tres carbohidratos, igual continuamos con los carbohidratos. Tienes razón, Patricia, nuestra comida típica es muy rica en carbohidratos y tenemos tanta variedad de platos, como tú dices, si tú de entrada comes una papa a la huancaína o una copa donde tienes 2 o 3 tipos de carbohidratos y de segundo un arroz con pato con su yuca, entonces ya tienes 5 o 6 carbohidratos. Lo ideal en este tipo de dietas es elegir 1 o 2 carbohidratos. Si voy a comer arroz, no voy a comer yuca o papa, o si voy a Claro, comer papa, no voy a comer yuca o arroz, o no voy a comer pan. Pero si comemos todos los carbohidratos, entonces nuestras, digamos, porción de carbohidratos de la dieta es demasiado alta en relación a la ingesta calórica que además está asociada, ¿no? claro que sí. Y los niños, los problemas coronarios o de la enfermedad cardiovascular en los niños comienza desde muy temprano, porque dijiste, bueno, comenzamos a partir de los 5 años, ya se presenta qué tipo, colesterol, qué es lo que nos va Sí, la determinando. placa aterosclerótica se ha hecho esto digamos, en las autopsias de niños, ya hay placas de colesterol, pero estas van progresando. La enfermedad coronaria, además, es progresiva, ¿no? Y los síntomas ocurren cuando esta placa que crece ocupa un 70% de la luz del árbol Claro, coronario o ujú, cardiovascular, porque esto puede ocurrir no solamente a nivel de las coronarias, sino a nivel periférico en las piernas, o claro. puede ocurrir en el cerebro, causando isquemia, ¿no? Entonces, la arteriosclerosis es difusa en todo el organismo, es progresiva desde que nacemos inclusive, y bueno, lo que tratamos es de evitar que esto progrese a una enfermedad Claro. cardiovascular, pues, ¿no? En la prevención primaria. Claro, claro, que es un problema grave como decíamos, de salud pública también. Tal vez en nuestro país no se ve tanto, eh, o cuál es la estadística que se tiene para Perú. Es primera causa de muerte, igual que en el resto del mundo. Sí, la mortalidad por encima de los 40 años es la primera, es la enfermedad coronaria. Por debajo, eh,
la causa de muerte mayormente son accidentes de tránsito, y esto nos hace ver de que si una persona muere a los 25 años, deja de vivir por lo menos 73 años, porque Claro. el promedio de vida en el Perú es 78, y esa es, digamos, un lastre que tenemos. Diferente es Ujú. morir a los 25 que morir a los 75. Claro, ¿No? lógico. Entonces, hay un tiempo de vida que el Perú deja de disfrutar de estos ciudadanos, ¿no? Sí, sí, me imagino. Ahora, doctor, ¿y qué es lo que podemos hacer para ir, o cómo podemos ir previniendo? Bueno, ya nos ha dicho la alimentación. Yo me imagino que el deporte es fundamental, ¿no? Y ahora, como justamente comentó con el tema de trabajo en casa, es como que la gente dejó de salir a caminar, o por lo menos caminar para tomar un colectivo, o no sé, o lo básico, lo mínimo, ¿no? Una caminata Claro. mínima. Lo que hacemos básicamente, aparte de control de peso, talla, un electrocardiograma, un examen clínico, es el dosaje de lípidos, ¿no? El dosaje Ah, de lípidos claro. es fundamental para establecer el pronóstico de riesgo, ¿no? Eh, Normalmente, cuando el paciente está alto, yo lo que hago es ver si el paciente, si no tiene otro factor de riesgo, pido un score calcio por tomografía, que es un predictor más importante que los niveles de colesterol, para determinar si le voy a entregar una terapia. Claro. Porque si yo voy a una persona a darle una terapia, porque cuando le doy tratamiento farmacológico aparte de la dieta, le voy a dar por 5 años, no es que le dé 3 meses, se restablecieron los Claro. niveles de colesterol y ya lo dejo, no. Cuando uno da es por 5 años, entonces tengo que ver que el beneficio sea importante. Yo ayudo con Score Calcio, que ya salió el año 97 y que está establecido que es un predictor más fuerte de enfermedad coronaria para entregarle un tratamiento. Y también lo que hago es una prueba de esfuerzo para ver que las coronarias estén bien y qué tipo de ejercicio va a hacer, porque uno no puede recomendar un ejercicio así libremente sin una prueba de esfuerzo para determinar cómo el corazón responde ante determinado Claro. esfuerzo, y no solamente si hay enfermedad coronaria, sino cómo es el comportamiento de la presión arterial. Es decir, que, bueno, sabemos que hoy por hoy, como usted menciona, el score calcio es un procedimiento no invasivo y que se hace en 5 minutos en el tomógrafo, y esto nos da una predicción a 5 años. Sí, una predicción mucho más fuerte que los niveles de colesterol. 5 minutos te demora desde que entró el paciente, pero 10 Claro. segundos te demora en Ah, tomarlo, es tanto como claro, una sí. placa, ¿no? Y con un software especial determinamos el puntaje y podemos establecer si es de alto o mediano riesgo, ese paciente se va a beneficiar de todas maneras de una terapia farmacológica, ¿no? Entonces, Claro, las terapias deben ser dirigidas para cada paciente. No podemos poner a todos en el mismo bolso, claro, porque lógico. vemos frecuentemente que hay algunos pacientes de que su colesterol está en el límite, o se pasan por algo que no es estadísticamente significativo, pero le vamos a dar tratamiento por 5 años, el costo-beneficio está establecido, Claro. el score calcio nos ayuda Mira, qué en esta tarea, interesante, ¿no? ¿no? Ahora, si el paciente es hipertenso, probablemente seamos más exigentes porque ya sería portador de un síndrome metabólico. Y si es Claro. obeso, bueno, Veo, eso es claro. como se ha comprado todos los boletos de la tinca. Lo más probable es que se lo saque. Claro, que se saque la tinca y tenga esa enfermedad. Bueno, em, es muy interesante lo que nos está comentando. Saber que el tema del score calcio, el paciente lo que va a medir es cuánta placa de, digamos, de calcio, porque creo que es calcio lo que se va formando en las arterias, cuánta placa es lo que está obstruyendo el paso de la sangre, ¿verdad? Sí, efectivamente, y no solamente a nivel de las coronarias, podemos establecer que en la válvula aórtica los niveles de calcio, si están altos, están asociados a estenosis aórtica, o sea, podemos hacer el diagnóstico inclusive sin uso de contraste. Esto es importante porque primero que es un examen relativamente barato, es un examen Ujú. que se va a repetir en 5 años y nos puede llevar a otros exámenes más sofisticados, porque ahora estamos en la posibilidad de hacer angiografías coronarias
por tomografía, Claro, que nos brindan una ayuda diagnóstica y ya no a un procedimiento invasivo, que es mi especialidad, es hacerle un cateterismo, y el cateterismo implica punzar una arteria, ya sea la arteria femoral o la radial, inyectar sustancia de contraste, lo cual lo va a hacer un poquito más costosa, pero bueno, más exacta y tiene su indicación en los casos que es necesario, ¿no? claro, claro. O sea, primero se opta por lo no invasivo, digamos, que sería la tomografía, los angiogramas. Saliendo de esta enfermedad, o sea, si sale allí que requiere, ya se va a la hemodinamia, ¿no? Que justamente es la especialidad del doctor, es cardiólogo intervencionista. Y, pero esto tiene una gran ventaja, porque si se inicia ya a través de hemodinamia, se hace el cateterismo y va para la terapia, ya se va a la angioplastía, ¿no? Entonces, directamente le desobstruye la arteria en una forma muy poco invasiva, como es la angioplastía. Ya no tiene que abrir el corazón como se hacía, digamos, el esternón, ¿no? Como se hacía antiguamente. Sí, yo creo que sí, y tú sabes que Favaloro en el año 63 más o menos desarrolló lo que es la cirugía de revascularización, Mm, pero lo importante de la cirugía como la angioplastía es que va a permitir mayor sobrevida, o sea, el paciente va a claro. vivir más y va a vivir mejor haciendo sus actividades, pero tiene sus indicaciones. Mm, No todos son tributarios de angioplastía claro, necesariamente. El tratamiento farmacológico tiene su lugar y uno opta por el stent o opta por la revascularización quirúrgica cuando este es beneficio, ¿no? Permitiendo al paciente vivir 20 o 30 años más en condiciones muy buenas, ¿no? Para su vida. claro, claro que sí. Sí, obviamente siempre hay que ir a lo de menos invasivo, me imagino, a más invasivo, ¿no? Dependiendo de la, bueno, de la anatomía de cada paciente. Cada paciente tendrá que, bueno, ya los médicos saben cuándo van a mandar a un lado o a otro, ¿no? Y con respecto, bueno, ya hemos hablado un poco de la prevención, que es fundamental, ¿no? La prevención es fundamental para no llegar a estos estadios mayores como son los invasivos, ¿no? Los procedimientos invasivos que si bien nos dan muchísimos resultados, pero sin embargo deben ser bien indicados en el momento preciso. Entonces, para no llegar a esto, lo que hemos estado hablando es fundamental el tema de la alimentación y fundamental también el tema de los ejercicios, ¿no? El ejercicio físico Claro. y llamarle la atención a los papás que los niños deben realizar estas dos cosas y deben tener una buena alimentación para que evitar que la aparición temprana de colesterol y de qué otras enfermedades o qué otras causas podrían llevar a la enfermedad cardiovascular si no hacemos este tipo de prevención. Bueno, básicamente, como dije, era los genes, Ah, claro, eh, los hábitos higiénico-dietéticos, como son la alimentación, el ejercicio. Esa es básicamente la prevención. Y vemos que también tiene que ver el sobrepeso. Y acá te digo que tiene rol fundamental estas dos nuevas drogas que hacen bajar de peso muy rápidamente. El paciente puede bajar hasta un 3% de su peso. Estamos hablando pues de si el paciente tiene 100 kilos, eh, 3 kilos en 2 meses es importante, ¿no? claro. Lo importante es que estas drogas te bajan el apetito, te disminuyen el vaciamiento, una más que otra, y por lo tanto el paciente tiene menos ganas de comer. Ahora que está de moda la banda gástrica y todo, para todos esos Sí, pacientes que son obesos mórbidos, o sea que tienen más de 35 índice de masa corporal, es una herramienta poderosa porque no es invasiva. claro. Pero estas drogas ya están en el Perú o todavía van a llegar? La No, no las están. semaglutide todavía no ha llegado porque hay inyectables, como te digo, una ampolla cuesta Ni $1.500, no creo hablar, que claro, esté sí, al al alcance presupuesto. de los sistemas de salud comunitarios como son Sí, seguridad, como son el SIS,
Claro, el paciente particular lo puede comprar si está en condiciones de hacerlo, pero yo creo que eso va a ser la minoría. En cambio, el otro, como hablamos, sí está en disposición en tabletas. Se están haciendo trabajos de investigación actualmente en varios establecimientos de salud, porque no solamente aparentemente benefician al diabético, sino a aquellos que no son diabéticos. Eso lo vamos a ver en el tiempo, pues. Bien, entonces la segunda droga que nos hablaba Mm. está ya en investigación acá en el Perú. Sí, ya se Qué bien. dispone la dapagliflozina de 10 miligramos. Se puede tomar una tableta diaria en cualquier momento del día, y la ventaja que no hay necesidad de tomarla en un horario fijo y va a actuar muy bien, pero tiene efectos secundarios en cuanto el paciente puede tener hipoglicemia más que la primera, por su modo de acción, que trabaja en el túbulo proximal, donde se reabsorbe la glucosa, y por este motivo puede llevar a hipoglicemia. Y segundo, la segundo efecto secundario puede ser que tengan hongos en las partes íntimas, pues, ¿no? Bien. Bueno, sabemos la hipoglicemia, como decía, es la baja de la glucosa, ¿verdad? Claro, por debajo de 70 miligramos por decilitro en sangre te puede llevar a un colapso nervioso, o un desmayo, pérdida de fuerza, y acidosis metabólica, pues, ¿no? Entonces, si un paciente se salta una comida usando estas drogas, puede llevar a hipoglicemia. Ahora, digamos, no es la droga de elección para el inicio de la diabetes. Se usa sola o asociada a metformina, que es la droga más ampliamente usada a nivel mundial en cuanto al manejo de la diabetes, pues, ¿no? Bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos minutos. Gracias. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. En esta Semana Santa, acompáñate con la programación especial de Santa Rosa, Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Buenos Aires y Montevideo del 8 al 13 de mayo del 2024. En Montevideo visitaremos en peregrinación el Santuario de la Virgen de Verdún, visita a Colonia del Sacramento, la Catedral Basílica de Florida y el Santuario Nacional de la Virgen de los 33 Orientales. En Buquebús nos trasladaremos a la bella ciudad de Buenos Aires. Realizaremos City Tour, peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, tour de compras, visita a la Catedral de Buenos Aires, Santuario de la Virgen de Satanudos. El paquete incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados al aeropuerto, servicio privado, 3 noches de alojamiento en Buenos Aires, 2 noches de alojamiento en Montevideo, desayunos, impuestos hoteleros, seguro de viaje, asistencia permanente. Informes e inscripciones al Girón Camaná 158 Lima o al WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta Semana Santa, el Museo del Convento Santo Domingo de Lima tendrá un horario de atención especial. El jueves 28 y viernes 29 de marzo se atenderá desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Visítanos en Girón Camaná 170 Lima. Te esperamos. Museo del Convento Santo Domingo de Lima. Semana Santa 2024.
Martes Santo, Martes Dominico. Después de 4 años, regresa el tradicional cortejo procesional de Semana Santa, denominado Los Pasos de la Pasión de Cristo, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Participa este martes 26 de marzo a las 6 p.m. Transmitido en directo a través de Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Continuamos con Salud en Vivo, un programa que llega a ustedes para llevar la información precisa y la última información de vanguardia a todas las personas interesadas y preocupadas por el bienestar, tanto de propio como de su familia. Y continuamos en esta interesante entrevista con el doctor Federico Sores. Y doctor, con respecto a su práctica privada, ¿cuántos son los pacientes que usted frecuentemente atiende, ya sea con diabetes o con obesidad? Mayormente, yo creo que un 60% de las personas van no solamente con diabetes y obesidad, van con diabetes, hipertensión y sobrepeso, ¿no? Esto hace que el paciente sea portador de estos factores de riesgo, porque todos son factores de riesgo, sí. Tengan 15 veces más probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular que uno que no lo tiene. Y si pasan los 70 años, la proporción de demencia, lo que llamamos Alzheimer, es más alta en este tipo de pacientes. El tema pasa porque si un paciente llegó obeso hasta los 60 años, es bien difícil bajar porque ya tiene un 10% menos de metabolismo, ¿no? Y ya es difícil. Yo trato de mandándolos al nutricionista porque, bueno, yo le puedo dar unas recomendaciones generales, pero esto tiene que ser seguido por un especialista. Pero lo que yo veo que es bien difícil. Y si tienen otra patología como es hipotiroidismo, es más difícil aún. Lo que trato de decirles es, si no bajan, aunque sea que no suban, ¿no? Y su control, el control de peso debe establecerse por lo menos una vez a la semana, que tiene que ser el mismo día, a la misma hora, con la misma tipo de ropa que usan, para ver las variaciones de si estamos con una tendencia a subir o estar estacionarios o a bajar en el mejor de los casos, ¿no? Claro, claro que sí. Y los pacientes, porque hemos visto que acá en el Perú no hay mucha cultura de prevención. Entonces yo me imagino que cuando llegan los pacientes a su consultorio ya van porque tienen síntomas, ¿no? Porque de repente les duele el pecho, porque se cansan, se agitan. ¿Cuáles son los síntomas que generalmente lleva a un paciente al consultorio? Sí, tienes razón en ese sentido, ¿no? Son pacientes que probablemente tengan dolor torácico, que es la causa más frecuente, o falta de aire o fatiga o cansancio. Entonces hay que establecer, porque es diferente fatiga que falta de aire, que es lo que llamamos en término médico disnea, o dolor torácico. Pero las causas de dolor torácico de disnea pueden ser 50 causas diferentes. Lo que yo tengo que establecer es básicamente si es el dolor de origen cardíaco, el cual tiene ciertas características, está relacionado con el esfuerzo, es dolor tipo opresivo o tipo peso, no es un dolor punzante, la gravedad del dolor es entre 1 y 10, cuánto dura, no es un dolor que puede ser constante,
no es un dolor que es reproducible al tacto. Se le hace un examen inicial que incluye la palpación, ver si ese dolor es reproducible, la auscultación, si tiene algún soplo o algún ruido cardíaco diferente. Se le toma una placa para establecer si además tiene un componente pulmonar, que auscultamos los pulmones, pero la radiografía de tórax es también una ayuda importante, ¿no? Si el paciente sospechamos que ese síntomas son de origen coronario, hacemos la prueba de esfuerzo para descartar la enfermedad coronaria o no. Si establecemos que no es, lo mandamos al médico internista para que siga buscando el origen de esta molestia, que es el dolor torácico, ¿no? Bien. ¿Y cuál sería el tratamiento? Bueno, imagino que el tratamiento es dependiendo de cada tipo de síntomas que presente el paciente, ¿no? O de factor de riesgo, supongo. Sí, si la prueba es positiva, porque se repite las molestias a baja carga asociado a cambios electrocardiográficos, tenemos dos opciones: o lo mandamos a reconfirmar con una perfusión o una tomografía, o si este es a muy baja carga, lo cual predice que digamos, la posibilidad de desarrollarse un infarto es muy importante, vamos a un cateterismo y vemos cuántas obstrucciones, y de acuerdo a eso planeamos si va a stent o a cirugía, ¿no? Es el tratamiento, pero el tratamiento no termina cuando le pones el stent o lo operas. Ahí entra lo que llamamos la prevención secundaria. Esa persona ya pues no puede tener los mismos niveles de colesterol que una normal o una hipertensa, tiene que estar por debajo, debe tener los niveles de colesterol total por debajo de 150 miligramos por decilitro, un LL colesterol por debajo de 100 y un HDL por encima de 65, que son los parámetros por los cuales nosotros debemos de establecer que esa enfermedad coronaria no vaya a progresar o progrese más lentamente. Lo que en cristiano es que no vuelva a tener una angina o un reinfarto, ¿no?, en los próximos 5 años. Claro. Entonces, el colesterol, porque generalmente uno se saca el análisis de colesterol y ve un colesterol total, ¿no? Ese colesterol total, claro que yo sé que ahí está compuesto por como le decimos, el malo y el bueno. ¿Cuánto debería ser generalmente en un paciente para mantenerse o para prevenir la enfermedad coronaria? Bueno, los límites de colesterol son artificiales, digamos. Esto tiene su origen en los trabajos de Framingham hace más o menos 70 años, donde los americanos estudiaron una población y establecieron las causas de mortalidad, entre ellas la mortalidad coronaria, y encontraron que los niveles de colesterol estaban altos en aquellos que tenían muerte por infarto, pero actualmente establecemos los límites de normalidad, que son cortes artificiales estadísticos, en 200 miligramos por decilitros para el colesterol total, entre 120 y 60 para LL de colesterol. El colesterol bueno debe estar por encima de 55 en los hombres, 45 en las mujeres, y los triglicéridos por debajo de 200. Esos son, digamos, cortes que son entre supuestos normales. Mientras no haya otra estadística, eso es lo que aceptamos como normal. Por encima requiere un tratamiento, ya sea dieta, ejercicio o tratamiento farmacológico. Claro, es muy importante eso porque... Pero como usted mismo dice, ¿no? O sea, no solamente vemos aislado el colesterol, sino hay que ver todos los demás factores de riesgo que tiene la persona para poder hacer un análisis y determinarlo, ¿no? Es lo que entendemos. Ahora, doctor, con respecto a la caminata, ¿caminar realmente entrena el corazón? Porque se dice, camina media hora diaria y ya con eso evitas un infarto. Camina media hora diaria y con eso vas a adelgazar un poco, ¿no? Pero claro, si no, ¿no? ¿Entrena el corazón o no lo entrena? Tu pregunta es muy importante y fundamental, Patricia, en el sentido de que lo primero que me dicen los pacientes es, pero si yo hago actividad todo el día, subo escaleras, bajo escaleras, no estoy parado o parado, o hago caminatas. Primero vamos a establecer ejercicio, es toda actividad que se haga por más de 20 minutos. El caminar
si bien es cierto, mejora las articulaciones, en algún punto los músculos lisos, pero no necesariamente va a desarrollar el corazón. Es un ejercicio de bajo impacto que va a quemar calorías, pero no necesariamente entrena el corazón. Para entrenar el corazón debemos hacer ejercicios en los cuales se suba la frecuencia cardíaca y llegando hasta el 80% de la frecuencia cardíaca máxima establecida de acuerdo a la edad, peso, sexo, talla, ¿no? Entonces, así podemos mejorar nuestra capacidad aeróbica. Pongamos si yo voy a tener un paciente que es un atleta, o en el caso de los futbolistas mismos, cuando los venden, primero le hacen una prueba de fuerza con consumo de oxígeno, porque si bien es cierto, dos jugadores pueden correr en un partido 10 kilómetros, la eficacia se basa en que el consumo de oxígeno, es como decir la gasolina del corazón, sea menor en uno que en otro. Entonces ese jugador va a estar muy preparado para ese tipo de actividad. Entonces tú no vas a pagar $100 millones por un tipo que no pasa ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces en todas partes del mundo te hacen las pruebas necesarias para establecer que tú seas un atleta. Claro, y que hemos visto, ¿no? Un montón de muertes súbitas, ¿no? En varios futbolistas. Exactamente, y eso porque por más entrenados que estén, a veces pasan el umbral aeróbico. Esto quiere decir que hacen más frecuencia de la que el corazón, de acuerdo a sus umbrales de oxígeno, entran en lo que llamamos un umbral anaeróbico, el cual favorece las arritmias, los infartos, el espasmo y la muerte del paciente en las canchas, como ha quedado muchas veces hemos visto, ¿no? Sí, claro. A pesar de que ellos tienen yo me imagino que deben pasar por algunos exámenes para ver su estado físico. Y sin embargo, igual ocurre esto. Entonces, de repente no han sido tan exhaustivos o bueno, ¿qué habrá pasado? El examen disminuye el riesgo, pero el riesgo existe mientras tú vivas, siempre va a haber riesgo. Claro, la vida en sí mismo es un riesgo, ¿no? Pero el que no se evalúa, se chequea, tiene mayor riesgo, ¿no? Eso es ¿Y importante. qué pasa porque ahora vemos que en los parques, en varios lugares de Lima se cierran calles y la gente sale a andar en bicicleta y hace deporte solo el domingo, ¿no? ¿Y qué pasa con el que va a hacer sus deportes al parque, que también se hacen a veces aeróbicos de bastante fuerza, o sea que se necesita bastante energía para ello? Y estas personas, por lo general, yo creo que no pasan por un examen médico para saber cómo está su corazón y si va a soportar esa carga a la que lo someten, ¿no? Eso tienes razón, en el sentido de que toda persona que va a hacer ejercicio debería hacerse por lo menos una prueba de esfuerzo al año para establecer qué límites o qué tipo de ejercicios puede hacer, ¿no? No es lo mismo hacer running que nadar, o ejercicios de alto impacto o aceleración como jugar tenis, jugar paletas, o hacer gimnasio, hacer ejercicios isométricos, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente son ejercicios aeróbicos en los cuales interviene bastante grupos musculares. En cambio, en las pesas, en los gimnasios, sí se hace ejercicios con pesas en los cuales intervienen grupos musculares focalizados, pues, ¿no? Claro. Doctor, y con respecto al corazón, el músculo del corazón, con la edad, ¿se sigue entrenando? ¿Qué debemos hacer? Porque nos están escuchando seguramente muchos pacientes mayores que se están preguntando eso. ¿Qué pasa con mi músculo? ¿Lo sigo entrenando con la edad? A veces el joven, por las mismas actividades y la misma energía, ¿no? Como que tal vez lo entrena un poquito más. ¿Qué pasa con las personas mayores? Buena pregunta, Patricia, porque cada vez hay personas mayores que se dedican a hacer deporte. La buena noticia es que tanto el corazón como los grupos musculares de músculos lisos siguen mejorando. Entonces es bueno hacer ejercicio aeróbico, pero hay que complementarlo
con ejercicio isométrico, o sea, la masa muscular se mantiene por encima de los 75 años inclusive. Hay últimos estudios de la Universidad de Harvard que así lo demuestran. Y lo que quiero también es hacer una alerta, ¿no? Que mayormente los médicos no lo hacen. Entrenar el tren inferior, estoy hablando de los miembros inferiores, las piernas, para decirlo como dicen popularmente, es importante porque acá se encuentran el 60% de la musculatura y sabemos que el mayor problema que se encuentra asociado con las personas de edad es el transporte, el que sean autónomos, la fragilidad o las caídas. Entonces, el fortalecer el tren inferior va a ayudar que este paciente o esta persona, en todo caso, si es una persona relativamente sana, sea independiente, no esté postrado, no necesite ayuda, no necesite una silla de ruedas. Y eso no te lo dicen mayormente. La gente se enfoca en entrenar la parte superior, pero no la parte inferior, que es la que te va a transportar a todos lados, ¿no? Claro que sí. Y doctor, con respecto a la aspirina, muchos años hemos escuchado que toda persona a una determinada edad debe tomar una aspirina de 10 miligramos o de 100 miligramos, ¿no? Sí. Diariamente. ¿Esto todavía continúa? ¿Hay estudios que ya indican que no se debe realizar o continúan los estudios indicando que sí es importante? Bueno, todavía está en estudio, pero lo que se ha demostrado hasta ahora que el tomar una aspirina en aquellos pacientes que no son coronarios no hay beneficio y sí hay riesgo de sangrado, porque la aspirina, por más que sea de 100 miligramos y esté recubierta, al absorberse en la parte final del estómago, que es muy sensible, puede causar una tasa mayor de sangrado, sobre todo en aquellos pacientes de edad en los cuales pueden haber una menos cobertura de protección gástrica, ¿no? Entonces, tomar una aspirina sin indicación médica, yo no lo considero recomendable, ¿no? Sí, bueno, en realidad cualquier medicación no debería tomarse sin una indicación médica, ¿no? Inclusive los medicamentos que usted nos ha mencionado, que bueno, que si bien todavía están en estudio, nos dan, como usted mismo nos indicaba al principio del programa, una nueva esperanza para tanto para los pacientes diabéticos como para los pacientes obesos y obviamente para los que van a ser portadores de esta enfermedad coronaria, ¿no? Yo creo que tienes razón, pero la realidad es que muchos pacientes van y preguntan en la farmacia y no van a la consulta, ¿no? Así es, creo que la idea de tener médicos o hacer consulta en farmacias es interesante, ¿no? Siempre que sea el médico el que establezca la recomendación farmacológica. Claro. El problema es si el médico no es el que la recomienda. Eso está en discusión ahora último y yo creo que sería más accesible si hubiera un médico en la misma farmacia, ¿no? Claro, y además que tiene que ver varios factores asociados, porque no solamente me duele aquí y allí, no, hay que ver un todo, porque no somos solamente un factor, ¿no? Somos un conjunto, digamos, de factores que ustedes analizan para poder dar una medicación, ¿no? Exacto. Al menos yo he hecho 6 años de geriatría, gerontología, antes de ser cardiólogo, ¿no? Entonces he tenido de ver como médico internista al paciente como un todo, ¿no? Y eso me hizo inclinarme a la cardiología porque la enfermedad cardiovascular es la más prevalente en el paciente de edad, que normalmente es un paciente que va a tener polifarmacia, no va a tomar solamente para el corazón, va a tomar para la diabetes, para la hipertensión, para los dolores articulares, para la gastritis, etcétera, etcétera, para el Alzheimer, para la próstata. Claro, es un montón de medicación. Sí, hay personas que toman 15 a 20 pastillas, ¿no? Y eso perjudica los riñones, ¿no? El hígado y en definitiva va a tener peor pronóstico si es que no es indicado adecuadamente por un especialista. Claro, porque la interacción entre los mismos fármacos
puede ir arriba de las 10.000, ¿no? Necesito más 10 pastillas, Así es, ¿no? sí. Entonces, eso es importante, sí. Y bueno, y también saber que el médico general que puede por ahí estar en alguna farmacia es el que debería justamente derivar al especialista, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo ir a un cardiólogo que a un médico general. El cardiólogo se ha especializado, como cualquier otro especialista, se ha especializado, ha estudiado muchos años. La verdad que ustedes estudian tantos años y toda la vida, ¿no? Porque siguen apareciendo estudios y siguen apareciendo y nunca pueden dejar de estudiar. Entonces, es fundamental, hemos conversado con el doctor Ozores, es fundamental la prevención en prevenir la obesidad, ¿no? Una dieta adecuada, ejercicios físicos en forma permanente, pero no cualquier ejercicio físico, sino que si queremos conservar una buena capacidad cardiovascular y en todos los aspectos, porque el doctor también nos ha hablado de las piernas y de cómo la columna misma, etcétera. Entonces necesitamos hacer un ejercicio un poco más forzado, no solamente una caminata tal vez, sino un entrenamiento para poder mantener la salud. Corríjame si lo entendí bien. Y aparte de eso, obviamente consultar siempre con un especialista sobre cualquier tema de salud antes de tomar la medicación. Y bueno, y la importancia de continuar a lo largo de la vida haciendo ejercicios y llevando una vida saludable para poder, bueno, llegar a nuestros días finales en un buen estado. Tienes razón, Patricia. Todo parte del pensamiento. El pensamiento va formando las acciones repetitivas van formando los hábitos van formando el carácter. Tenemos que tener hábitos saludables, vamos a tener un carácter mejor, vamos a vivir más y mejor. El que hace ejercicio vive más que el que no lo hace, tanto en el diabético, en el obeso, en el flaco, en el que sea. Eso es una premisa. Y con ese mensaje nos quedamos. Entonces es fundamental hacer ejercicios para tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Ozores. Muchas gracias por participar en el programa. Muy interesante todo lo que nos ha dicho. Yo creo que todo el público se ha beneficiado bastante con este programa y con todo el conocimiento que el doctor Ozores nos ha indicado. Si alguien desea tener una consulta con el doctor Ozores, puede llamar al 9946-25-122 y bueno, encantado de poderlo atender. Seguramente el doctor Ozores, que siempre su vocación es atender a sus pacientes y prepararse para darles una excelente atención. Muchísimas gracias y nosotros ya nos despedimos. La semana próxima vamos a hablar sobre la importancia del sueño en los niños. Y bueno, recordarles que cada lunes a las 10 de la mañana nos encontramos con este programa y que damos gracias a Clínica del Inca y AMA, Air Medical Assistant, porque hacen posible que llegue a nosotros Salud en Vivo. Muchas gracias, buenos días.